y que saca su nuevo disco Bad Bunny. Y entonces aquí viene el equipo de la pinche complejidad, Melissa, Claudia, a decirme que, uy, el disco de Bad Bunny es lo más pinche complejo del universo y hay que hacerle un podcast porque qué barbaridades, qué relevancia política que tiene y qué barbaridad y ya Bad Bunny es el adalid de todas las causas y yo me voy a condenar, que de por sí ya ha de estar condenado por defender a Emilia Pérez, pero me voy a condenar si no le dedico un episodio a Bad Bunny. Y yo pues como que les doy el avión un rato, francamente, pero pues empieza a insistirme mucha gente allá afuera, pues que sí, que Bad Bunny está haciendo cosas muy importantes, que Bad Bunny se ha convertido en un vocero de la situación política de Puerto Rico, su tierra de origen, y que si ya se dedicó a intervenir noticiarios para visibilizar las problemáticas de Puerto Rico. Y bueno, total, que la presión es tal que termino diciendo que sí, pero que sí, ¿cómo? Y esa es una buena pregunta. Porque, a ver, yo les voy a decir que sería muy fácil. Sería muy fácil hacer un programa sobre Bad Bunny si yo odiara el reggaetón, como le sucede a la mayoría de la gente. Pero yo no odio el reggaetón. Tampoco me gusta el reggaetón. El reggaetón, sobre todo, me desinteresa y aburre, o eso creía yo hasta ahora, soberanamente. Es decir, es algo que, pues digamos, veo pasar, que forma parte ahí como del entorno, pero a lo que no le hago mucho caso, porque, digamos, en mi visión cliché del reggaetón hasta hoy, pues el reggaetón nomás piensa en eso, y no es que eso no nos interese a todos, es de lo más interesante, pero no sé cuántas canciones puede oír que digan, nena, te voy a tirar y te voy a follar por arriba y por abajo y para arriba y para atrás y para adelante. O sea, no es poderosísimamente interesante. Y luego, además, tengo alguna idea o tuve alguna idea de por qué no me gustaba el reggaetón, por qué no me interesaba el reggaetón, a partir de un hito específico. Ahí donde me ven, señor o al que le gusta oír jazz sobre todo y música clásica, dodecafónica y cosas complicadas. Pues tuve mi época de escuchar música jamaiquina, de escuchar dancehall y de escuchar derivados del ska. Esa época fue como a principios de los años 90. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando me compré, todavía ahí lo tengo, el sencillo de Oh Carolina de Shaggy, que fue el primer éxito de este proto hip hopero, porque todavía no se habla de hip hop en 1992, jamaiquino. Y luego, muy como por esos años, en 1993, recuerdo que una canción que me obsesionaba y era un sencillo que también poseí en cassette, ese nunca lo conseguí en CD, era Informer de Snow. Y ustedes van a decir, bueno, pues Informer era un músico canadiense de Toronto y era tan blanco que se hacía llamar Snow. Pues sí, pero cantaba en patuá jamaiquino y cantaba, pues yo diría que un hip hop con una influencia muy importante del dancehall. La historia de Snow es una historia bastante fascinante. Snow había crecido en las clases populares, en la clase trabajadora de Toronto, había crecido en unos projects, es decir, en un edificio de interés social, y viviendo ahí en los projects, bueno, pues la familia, la madre de Snow y Snow mismo, empezaron a ser testigos de una gran oleada de inmigración jamaiquina a Canadá y particularmente a Toronto y particularmente al edificio en donde vivían. Y a Snow era bastante callejero, digamos, y andaba medio en malos pasos, y en esos medios malos pasos luego se agarraba a golpes, se liaba a golpes con la gente y andaba un poco en la vida pandilleril, y en esa vida pandilleril aprendió a hablar patuá jamaiquino, es decir, aprendió a hablar esta variación del inglés
que se habla en Jamaica, que está muy, digamos, trufada tanto de vocablos africanos como de vocablos franceses y que resulta inteligible pero a medias, y que daría lugar a muchas expresiones líricas dentro del contexto de la música popular jamaiquina. Y entonces, bueno, pues empieza a rapear. Son años en que el hip hop está finales de los 80, principios de los 90, el rap está tomando una importancia señera, todavía, insisto, no se habla de hip hop, sino a lo mejor quizás en ciertos guetos muy específicos de Nueva York, pero pues empieza a presentarse en pequeños sitios y empieza a componer piezas de dancehall que hablan de su experiencia pues, en el gueto fundamentalmente, y entre ellas compone una pieza sobre la cual rapea con un lenguaje muy de dancehall que se llama Informer, y que era, pues digamos, una crónica de todos sus encontronazos con la ley, una crónica cantada en patuá jamaiquino por un blanquito canadiense, en donde daba cuenta de cómo había incurrido en malos pasos, de cómo se había liado a golpes con otras personas, de cómo había terminado en la cárcel. Y de manera absolutamente improbable, en 1993, Informer se convierte en un éxito global y en un éxito que hizo de Snow una suerte de One Hit Wonder. Es decir, era pues una curiosidad, este blanquito canadiense que rapeaba sobre una base de dancehall, una historia de vidas desesperadas en el gueto. Informer se volvió un gran éxito, pero la verdad es que Snow en gran medida fue un One Hit Wonder y que ya nadie le volvió a hacer caso, ni yo, que compré su sencillo en cassette y toda la cosa. Pero resulta que alguna vez en 2019 ando en la calle y oigo probablemente en el coche de al lado, o a lo mejor venía de un microbús, no lo sé, pero total es que voy de una tienda, pero voy en la calle y de pronto empiezo a oír una canción que tiene exactamente la música de Informer, pero sobre la que se está rapeando en español y se está hablando de, pues digamos, el pum pum, que así lo dice exactamente Daddy Yankee, de una señorita que es materia de esta canción que se llama Con Calma, y que es un cover en español de Informer de Snow, con una participación especial de Snow, pero que en lugar de hablar de la ruda vida en el gueto, de lo que habla es de los atributos físicos de una señorita a la que se quiere invitar a perrear. Entonces dije, caray, bueno, primero lo que dije es, nunca lo había pensado, pero es cierto que tiene que ver el reggaetón, porque la identifiqué claramente en las coordenadas del reggaetón, esta canción Con Calma, con la música jamaiquina. Y bueno, pues claro, en el nombre lleva la penitencia, se llama reggaetón, pero no se parece a Bob Marley, no se parece a ese reggae, se parece más bien a otras vertientes del reggae, se parece más bien al dancehall, se parece a lo que hacía Informer o a lo que hacía Snow, perdón, o a lo que hacía Shaggy a principios de los años 90. Esa fue mi primer hallazgo oyendo esta canción, fue, mira, el reggaetón viene en gran medida del dancehall. Nunca había tenido la curiosidad de ponerme a investigar eso. Y luego lo segundo que dije es, caray, es una suerte de, digamos, corrupción del espíritu de estos géneros jamaiquinos, haber construido a partir de esa sonoridad una música que tiene un beat que resulta cansino con alguna frecuencia, pero sobre todo que tiene, pues básicamente un solo tema, que es la obsesión sexual con mujeres muy frondosas,
Lo cual, insisto, pues a todo el mundo le puede resultar interesante, pero resulta un poco cansado escuchado una y otra vez y una y otra vez en la música. Y la verdad, yo nunca le había puesto mucha atención a ningún músico de reggaetón, nunca había ido a una tocada de reggaetón, nunca había ido a perrear, pues yo ya no estoy para esos trotes. Entonces, pues no sabía yo mucho más, pero de pronto en la comparación, ver cómo la misma base melódica y un arreglo muy parecido en una canción que me resultaba fascinante hace más de 30 años, como Informer de Snow, se convertía en algo que me parecía predecible y vulgar en Con Calma de Daddy Yankee con Snow, me hizo decir, esto no es para mí, no me interesa poderosamente y difícilmente me voy a ocupar de ello alguna vez. Pero más pronto cae un hablador que un cojo y fue tal la presión aquí interna, allá externa, que pues dije, ok, está bien, me rindo, me voy a poner a estudiar, voy a leer un par de libros, voy a escuchar el disco de Bad Bunny y me voy a poner a hacer un programa sobre reggaetón. Y entonces, pues digamos, tuve una enorme sorpresa al escuchar el disco nuevo de Bad Bunny, que se llama Debí haber tirado más fotos. Es un disco de este año, tiene unas 2 o 3 semanas de haber sido publicado. Debí tirar más fotos, no debí haber tirado más fotos, debí tirar más fotos, se llama. Y entonces, bueno, empiezo a oír el disco y lo primero que me sorprende enormemente es una sonoridad que no es la sonoridad habitual del reggaetón. ¿Por qué? Porque Debí tirar más fotos es un disco en el que Bad Bunny hace dialogar el reggaetón con otros géneros, con géneros puertorriqueños como la bomba o como la salsa, con géneros latinoamericanos, tropicales, tradicionales como el mambo y el cha-cha-cha, pero también con géneros como el synth pop y el electropop. Es decir, es Bad Bunny tendiendo puentes musicales hacia otros lugares. Y luego, pues digamos, estaba yo muy disciplinado escuchando el disco y me eché la primera mitad del disco y dije, pues sí, esto sobre todo sobre perreo y tú estás buena, mami, y yo estoy bueno y te la voy a mamar y tú a mí y estas cosas de las que se ocupa normalmente el reggaetón. Pero en la segunda mitad empecé a ver que no. Empecé a ver que en efecto había un discurso político y un discurso sobre la situación de Puerto Rico en 2 o 3 o 4 canciones. Y después de esto empecé a enterarme de que había una serie de contenidos de video asociados a este disco que se ocupaban específicamente de la situación de Puerto Rico. Entonces dije, bueno, pues ok, me tengo que poner a investigar seriamente. Y entonces me puse a leer sobre la historia del reggaetón y me puse a leer sobre el caso específico de Bad Bunny, que terminó ligándose con alguien a quien, pues digamos, normalmente no identificamos tanto en el mundo del reggaetón, sino más bien en el mundo del hip hop, pero que es un pariente no tan lejano y ahí donde lo ven alguien política y personalmente cercano a Bad Bunny, que es Residente. Bueno, pues Residente y Bad Bunny tan son amigos que fueron absolutamente clave para derrocar a un gobierno, para que el gobierno de Ricardo Rosselló se viniera abajo a la luz de unas protestas que encabezaron Residente, Ricky Martin y Bad Bunny, que son una combinación absolutamente inverosímil, una combinación poco plausible, pero que tuvo la fuerza para derrocar a un gobierno que no había respondido de manera adecuada, sino antes aún con cinismo a los efectos devastadores de un huracán. Entonces de pronto empecé a entender que el reggaetón es un asunto mucho más complejo de lo que yo imaginaba y que debía yo estar agradecido con todas, con todos los que me presionaron a hablar de reggaetón para ponerme a
estudiar sobre reggaetón. Pero entonces me vino la pregunta de marras de la pinche complejidad, que es, ¿por qué detestamos el reggaetón? Muchos. ¿Por qué incluso a mí no me gusta el reggaetón? ¿Qué tiene el reggaetón que al mismo tiempo es capaz de ser denostado como algo que no es música, como algo que es la corrupción, la forma más baja de la música, y como una fuerza que puede ser muy relevante en términos políticos? ¿Por qué el reggaetón es esta arma de doble filo? ¿Es buena música? ¿No es buena música? ¿Qué determina que un género sea bueno o no? ¿Qué determina que tenga un valor artístico o no? ¿Y qué es lo que hace que apreciemos la música popular? ¿Cuáles son las coordenadas culturales, sociales, políticas que determinan lo que consideramos buena música? ¿Y en qué medida géneros, muchas veces casi tenidos por malditos como el reggaetón, pueden ser poderosísimas armas de resistencia? ¿Será que el reggaetón vale la pena? ¿Será que el reggaetón es importante? Esa es la pinche complejidad en la que me hizo reflexionar. Debí tirar más fotos, el nuevo disco de Bad Bunny. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde permitimos que absolutamente todo nos complejice la vida, porque vaya que Bad Bunny y que leer sobre el reggaetón me ha complejizado la vida en los últimos días. Voy a llegar al disco de Bad Bunny, voy a llegar a lo que hace Bad Bunny, y voy a ir más allá de Bad Bunny, pero creo que debemos empezar por entender qué es el reggaetón y de dónde viene el reggaetón. Y creo que aquí, digamos, aunque ya la avanzamos un poquito, la ruta etimológica es eminentemente importante. Reggaetón. ¿De dónde viene la palabra reggaetón? Viene de reggae y de maratón. Y eso es lo primero que resulta pues como muy desconcertante, porque pues el mundo de la pachequez buena ondita, progre, sofisticada de Bob Marley, pues pareciera poco tener que ver con lo que entendemos hoy como reggaetón. Bueno, lo que pasa es que lo que toca Bob Marley, lo que entendemos normalmente en los círculos ilustrados de Occidente por reggae, es lo que en Jamaica se conoce como roots reggae, es decir, el reggae de las raíces, el reggae clásico. Y esa música, digamos, es uno de los posibles filones que tiene la música popular jamaiquina, que se engloba de manera general bajo la palabra reggae. El género que realmente da origen al reggaetón es un género que es conocido como dancehall. Y el dancehall es un género que surge, digamos, de los salones de baile, de los bailes públicos, pero incluso también de las fiestas callejeras, de las fiestas portátiles que se organizaban en Jamaica con lo que a la fecha se conoce como sound systems o sistemas de sonido. De hecho, hace un par de podcasts hablábamos aquí de Polymarch y hablábamos del Patrick Miller. Bueno, un modelo como el de Polymarch es de alguna manera también heredero de esa noción jamaiquina del sound system, del sistema de sonido. Es decir, hay un camión itinerante que tiene equipo de luz y equipo de sonido y que lleva la fiesta a todas partes en una lógica popular. Es en ese entorno que nace el dancehall y es en ese entorno también que nace el componente primigenio del reggaetón, que es el dembow. Bueno, ¿qué es el dembow y de dónde sale el dembow? El dembow, o dembo, que también se le conoce así en una castellanización, es una base rítmica
que es tomada originalmente de la base rítmica de una canción de un artista jamaiquino que se llamaba Shabba Ranks, que se llamaba Dembow. Dembow es patuá jamaiquino para decir they bow, o ellos se agachan, ellos reverencian, ellos agachan la cabeza, o de manera más grosera y prosaica, ellos se empinan. Y la canción jugaba justamente con esas dos ideas. Dembow de Shabba Ranks, que es una canción de, si no me equivoco, principios de los años 80, era una canción de protesta. Y era una canción de protesta contra la cultura colonialista de Jamaica, contra Jamaica como un espacio colonizado pues, de manera preponderante por los británicos y por una sociedad que se permitía ser violada, ser sobajada, ser agachada por la opresión, digamos, colonial, y por eso era dembow. Hay un mal uso pronominal de them por they, que se translitera con el acento jamaiquino en dem y que en el patuá jamaiquino nos da dembow. Bueno, dembow era una canción política, una canción, por cierto, llena de metáforas homofóbicas. Es una sociedad en donde hay un componente machista muy importante, la de las clases populares jamaiquinas, y dembow se volvió un éxito en los años 80. Y dembow dio lugar, digamos, a su utilización, a la utilización como sampleo o como reproducción de su base rítmica por muchos DJs que estaban trabajando en Jamaica primero, sí, pero después esto sería exportado a otras latitudes de Centroamérica y concretamente a Puerto Rico y a Panamá. ¿De dónde es el reggaetón? Uy, esa es la pregunta de los 64,000. Los puertorriqueños dicen que es boricua, los panameños dicen que es panameño, los neoyorquinos dicen que es neoyorquino o que es New Yorkican, y el sustrato de todo esto se encuentra en Jamaica. Hubo una migración muy importante de Jamaica a Panamá. Esto, digamos, se dio en los años 70, 80, y hubo también, más que una migración, hubo mucha circulación de esta música, tanto panameña como jamaiquina, en Puerto Rico a finales de los años 80. Y hubo toda una generación de DJs que trabajaban de manera independiente y que grababan de manera independiente. Y cuando hablamos de escena musical independiente en la Centroamérica de los años 80, estamos hablando de independencia de a de veras, porque, bueno, pues claro, cuando uno vive en Estados Unidos o incluso en un país como México, pues ser independiente es firmar con un sello que no forma parte de una disquera transnacional, pero que probablemente tiene una licencia de distribución con una disquera transnacional y por tanto acceso a herramientas de marketing, etcétera. Además, ser independiente en tiempos de Spotify, de YouTube, pues no es tan difícil. Pero imagínense grabar de manera independiente, hacer mixtapes, es decir, hacer mezclas a partir de la edición de distintos elementos con instrumentación original también en el Panamá de los años 80 o el Puerto Rico de los años 80. Bueno, pues eran cintas que se copiaban de manera casera, que circulaban de manera clandestina y que muy pocas veces terminaban vendiéndose en tienda de discos, porque cuando de vez en cuando se lograba que aparecieran en los anaqueles de alguna tienda de discos independiente, pues eran de manera automática confiscados los productos por la policía, porque estaban infringiendo las leyes de derecho de autor, y había redadas en estas tiendas de discos en Panamá o en Puerto Rico para retirar de circulación todas estas grabaciones independientes que
se hacían a partir de beats como el de la canción Dembow de Shabba Ranks y de otros parecidos, cercanos, digamos, en estructura. Este es el beat clásico que identificamos normalmente con el reggaetón y que dieron lugar a un género que primero fue conocido como Dembow o Dembo, justamente a partir del nombre de esta canción y que tenía muchos vasos comunicantes con otros géneros jamaiquinos, como por ejemplo el dub, que buscaba reducir una canción a sus elementos rítmicos básicos y que sería también un modelo que sería muy emulado por los remixers de música bailable en los Estados Unidos y en el Reino Unido en los años 70 y 80. Bueno, así empieza el reggaetón a finales de los años 80, a principios de los años 90 en Panamá y en Puerto Rico. Y su otro ingrediente, además de esta base rítmica del dembow, es el hip hop. Empezaba a circular de manera muy importante grabaciones de rap, se decía entonces, o de hip hop, particularmente de procedencia neoyorquina, en Centroamérica, en Puerto Rico, en Panamá. Y había una resonancia de ciertas raíces africanas en esas grabaciones de hip hop. Finalmente había una base de música negra que unía la música africana que podía subsistir en ciertas comunidades minoritarias de Centroamérica con el hip hop que venía de Estados Unidos, y todo eso confluyó en una suerte de cóctel que resulta básicamente imposible, pues digamos, fechar o consignar a un territorio específico, porque son procesos que se dan de manera desordenada y simultánea. Es decir, teníamos el hip hop como un fenómeno global, el dembow como un fenómeno jamaiquino que a partir de una migración física, en el caso de Panamá, y de una migración humana y una migración musical, de una migración cultural, en el caso de Puerto Rico, llega ahí y se encuentra con la música, con las raíces africanas locales que tienen poco o nada que ver con la música latina, y esto resulta también muy importante. Curiosamente, el reggaetón es un género latinoamericano, centroamericano, caribeño, digamos, que tiene poquísimo que ver con la rumba, que tiene poquísimo que ver con la clave cubana. El reggaetón no es pariente en sus orígenes del mambo, del cha-cha-cha, de la salsa, de la bomba, del merengue. Todos esos géneros después han entrado en diálogo con el reggaetón, pero el origen del reggaetón no está ahí. El origen del reggaetón está en el encuentro de lo jamaiquino, el dancehall, el ragamuffin, el dembow, con el hip hop y ciertas raíces africanas que subsistían ahí y que empezaron a, pues digamos, a coincidir, a encontrar una confluencia en las zonas proletarias de Panamá y de Puerto Rico. Y esto también es muy importante. El reggaetón no es una música que tenga un origen culto. El reggaetón es una música de calle, de gueto, de fiesta clandestina. No es una música de artistas, no es una música de virtuosos, de grandes intérpretes, sino es una música de gente que está mezclando y que está rapeando o algo cercano a rapeando sobre esas mezclas que están hechas sobre todo a partir de cajas de ritmos y de otros instrumentos electrónicos, en el sentido de tener alma, de tener soul, de tener grano de la voz. Eso no lo tiene el reggaetón. Y eso explica, digamos, uno de los primeros disgustos con el reggaetón. Pero, y no está lejos de lo que hablábamos sobre Emilia Pérez en el pasado podcast, también tiene que ver, digamos, esta
impopularidad del reggaetón con ciertos segmentos de la población, y yo diría sobre todo con los que somos más viejos. A los que somos más viejos no nos gusta el reggaetón. Creo que tiene que ver también con la imposibilidad de adscribirlo a una cultura nacional. Durante muchos años, distintas generaciones hemos estado acostumbradas a que la música sea de un cierto lugar. Nos gusta pensar que la trova es cubana, o que el tango es argentino, o que el jazz es estadounidense, o que los valses son de Viena. Y eso da una identidad nacional y da toda una idea de mundo y una propuesta estética que están asociados a los números musicales. Bueno, curiosamente, en el caso de reggaetón, esto resulta imposible. El reggaetón, y ahí es en donde regreso a lo que decíamos en el pasado podcast sobre Emilia Pérez, y además genera reacciones tan airadas como Emilia Pérez. Pues el reggaetón es también un poco una música trans, es decir, es una música que está hecha de varios géneros, de varios elementos que son integrados sobre todo en postproducción. El reggaetón es música sobre todo de productores más que de músicos virtuosos o de intérpretes virtuosos, y que no tiene verdadero arraigo nacional. El reggaetón no es de algún lugar, sino que surge, digamos, en esta lógica de los mixtapes en Panamá y en Puerto Rico, y a partir de eso es reproducido en todo el territorio americano. Hay producción de reggaetón desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Entonces, esto hace que sea una música, pues digamos, a la que cuesta trabajo romantizar, porque no es posible acercarla a una cultura nacional, que finalmente son como el marco que ampara, digamos, toda nuestra lectura de la cultura. Y luego, más allá, el reggaetón es una música guarra. Y cuando digo que es una música guarra, es una música deliberadamente guarra. Es decir, es una música que lo que hace es sacar a la luz pública, sacar al mainstream la vida de los guetos, la vida de los barrios bajos. Y es una vida que está compuesta sobre todo de sexo y de violencia. Y entonces, bueno, pues esto a las buenas conciencias que nos preciamos de ser muy educados nos escandaliza mucho, pero finalmente lo que genera es una reivindicación identitaria. Déjenme hacerles una recomendación bibliográfica. Nos hubiera gustado mucho invitarla aquí y parecía que sí iba a venir, pero luego parece ser que se le atravesó una sesión de perreo y ya no pudo acompañarnos Dalia de la Cerda. Pero Dalia de la Cerda ha escrito un par de textos en el periódico El Universal y uno más en el periódico El País, en donde hace apología del reggaetón mexicano específicamente, porque existe tal cosa. Existen artistas como Bella Cat, que es alguien de quien habla mucho Dalia de la Cerda, que constituyen una escena del reggaetón mexicano, que vienen de entornos, en el caso de la Ciudad de México, como Tepito o como Nesa. Bueno, ¿qué sucede con el reggaetón de acuerdo a esta escritora mexicana? Lo que dice Dalia de la Cerda es, a ver, el reggaetón es guarro, es ñero, esas son sus coordenadas, pero al desafiar, digamos, las convenciones del buen gusto, lo que hace el reggaetón es postular la validez cultural de esos segmentos presuntamente marginales de la sociedad. Si quieren, es un poco la misma estrategia del Naco es chido de Botellita de Jerez en los años 80, pero con la ventaja de la autenticidad. También lo decía yo en otro podcast aquí. Bueno, pues el Naco es chido de Botellita de Jerez era proferido por tres cuates que venían de la clase media ilustrada. El reggaetón viene realmente del gueto, realmente del barrio bajo, y cuando reivindica esta hipersexualidad, está reivindicado la hipersexualidad de las fiestas del barrio bajo. Pero
de manera todavía más importante, una de las acusaciones sistemáticas al reggaetón ha sido esta acusación de misoginia, esta acusación de objetivar a las mujeres, de cosificar a las mujeres y de estar hablando de ellas solo en términos de su viabilidad sexual. Y ahí resulta muy interesante también lo que dice esta autora, Dalia de la Cerda, esto es en un texto que fue publicado en el periódico El País, en donde ella, digamos, identifica una reivindicación de agencia feminista en el reggaetón hecho por mujeres. Y en este texto, que es un largo texto que es parte ensayo y parte reportaje, ella entrevista a una serie de reggaetoneras mexicanas mujeres, en donde hablan, digamos, de su propia agencia sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, a la hora de reivindicar su derecho a perrear y a la hora de reivindicarse sujetos sexuales en estas canciones. Y reconociendo que existe reggaetón misógino, les parece que hay tanta misoginia en el reggaetón como en cualquier otro género musical. Como se explica esto otra vez, Dalia de la Cerda, es diciendo que, digamos, la perspectiva de la misoginia como la opresión de las opresiones es una perspectiva muy de lo que ella llama el feminismo blanco, es decir, del feminismo de las clases medias altas y altas, en donde no hay verdaderamente otras formas de opresión económica o cultural, y entonces el feminismo, el machismo es sistemáticamente acusado de todos los males de la humanidad. Lo que dice Dalia de la Cerda es que en entornos como el entorno popular, urbano, en el que surge el reggaetón, pues digamos, esta hipersexualidad no es necesariamente una forma de opresión, ya que, digamos, esos entornos lidian con muchas otras formas de opresión económica, cultural, racial, en donde incluso el sexo se vuelve un vehículo de agencia, un vehículo de liberación. Bueno, y esto, digamos, difícilmente será enteramente cierto, pero difícilmente será enteramente falso. Es decir, el reggaetón es un género que ha hipersexualizado el cuerpo femenino y esto tiene, pues digamos, tantas posibilidades lesivas o tantas posibilidades emancipadoras como escuchas, y diré sobre todo como danzantes, y diré sobre todo como cantantes de reggaetón haya. Es decir, es muy probable que desde un panorama de clase media ilustrada, nosotros hayamos satanizado de manera automática el reggaetón porque nos escandaliza, porque nos parece que cosifica a las mujeres, cuando en realidad muy probablemente tiene en paralelo, cuando menos, este significado ritual que por una parte permite una celebración colectiva y pública de la sexualidad y por otra parte permite constituirse en desafío político al reivindicar una identidad de clase que normalmente no está visibilizada y normalmente, pues digamos, parecería amenazante para el mainstream cultural. Y todo esto, digamos, que deriva de varias lecturas que he hecho a propósito de la identidad cultural del reggaetón, es lo que explica la fuerza política del reggaetón. Y ahora sí puedo llegar a Bad Bunny. A mí me sorprendió mucho cuando me contaron la relevancia política que había adquirido Bad Bunny, pues por ser yo eminentemente ignorante sobre su carrera. Yo de entrada no ubicaba a Residente y a Calle 13, de donde surge Residente, dentro de las coordenadas del reggaetón. Me queda claro ahora que me equivoco, porque el reggaetón y el hip hop están fuertísimamente emparentados, porque hay no solo sonoridades, sino hay un origen cultural común negro entre el hip hop y el reggaetón, sino porque más allá de esa colaboración específica con Residente, Bad Bunny ha tenido un papel muy relevante en la articulación de una identidad puertorriqueña
crítica, a pesar de ser un hombre extraordinariamente joven. Bad Bunny tiene, si no me equivoco, 31 años, cumplirá este año, nació en 1994. El momento clave de Bad Bunny tuvo que ver con justamente la gubernatura, porque en Puerto Rico, al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos, no hay verdadero jefe de estado, sino hay gobernador. Y en el año 2018, cuando llega el huracán María a Puerto Rico y deja una devastación natural y económica y humana gigantesca, el gobernador de Puerto Rico era Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló era un personaje, digamos, complejo. Era hijo él mismo de un gobernador previo, estaba más o menos alineado con el Partido Demócrata estadounidense, pero coqueteaba también con los republicanos, podía hacer a veces malabares con ciertos temas, por ejemplo, decía estar opuesto al matrimonio entre personas del mismo género, pero a favor de la adopción por parte de personas del mismo género. Suena que iba, digamos, un poco como cambiando de agenda conforme se le presentaban las coyunturas. Era poco hiperbólico, pero al mismo tiempo prometía resolver los problemas de déficit fiscal de Puerto Rico, pero no lo lograba del todo. En fin, era un gobierno que ahí iba. Cuando llega el huracán María, al poco tiempo se va de vacaciones en medio de la crisis humanitaria del huracán María a Francia, el gobernador Rosselló, y de pronto es filtrada a la prensa puertorriqueña un chat de Telegram. Telegram, para los que no tengan amigos paranoicos o que hacen cosas buenas que parecen malas, es esta aplicación de mensajería que permite mensajes que se autodestruyen automáticamente y que está ahí como extrañamente indetectable por tener unos servidores en Rusia y no sé dónde. En fin, es la aplicación de los paranoides y de los que hacen cosas buenas que parecen malas y no quieren dejar rastro en WhatsApp. Y entonces descubren un chat de Telegram en donde está Rosselló, están sus colaboradores más cercanos, su secretario de Gobernación, su secretario del Tesoro, su secretario de Estado, sus principales consultores políticos, su publicista, personas que hacen estudios de opinión para él. Y es, digamos, bueno, pues un chat en donde, claro, están hablando en confianza, pero están hablando de la destrucción de la reputación de opositores en redes sociales, del aprovechamiento de la tragedia humana del huracán para dañar a opositores, están hablando de las estrategias en redes sociales para hacerlo, se están burlando con lenguaje, pues digamos, poco apropiado de figuras de la política puertorriqueña y de la política estadounidense que se les oponen, se están burlando de Ricky Martin en términos homofóbicos y ya para peor, y quizás esto es lo que haya verdaderamente prendido la mecha, se están burlando de las víctimas del huracán María. Es decir, están tomando a guasa, están tomando a broma, pues la situación trágica de personas que ni siquiera habían logrado enterrar a sus muertos porque no habían encontrado los cuerpos. Son 800 páginas de mensajes de Telegram que evidencian, digamos, este tono frívolo, oportunista e indolente de la clase gobernante puertorriqueña en ese momento. Y empieza a haber una avalancha social que se enoja muchísimo con el gobernador Rosselló, con su gabinete, y empieza a haber protestas públicas. Y en medio de esa ejecución de protestas públicas, no solo tanto Residente, que era como previsible, Residente es un artista hiperpolitizado, no solo Ricky Martin, que no es un artista hiperpolitizado, pero había sido víctima del escarnio del gobernador Rosselló, sino Bad Bunny, empiezan a postear en Twitter mensajes que exigen la renuncia de Rosselló. Y muy rápidamente se organizan protestas
muy ingeniosas en la calle, no solo con sesiones de buceo en donde se filman con carteles en contra de Rosselló los que lo están haciendo, sino con clases de yoga pública y hasta con sesiones de perreo público para protestar en contra de Rosselló, sino que además se convoca a una protesta enfrente de la Casa de Gobierno de Puerto Rico, en donde va a exigir un gran número de ciudadanos la renuncia de Rosselló. Confirman su asistencia Ricky Martin, Residente y Bad Bunny, y Residente y Bad Bunny prometen tocar ahí la canción que han lanzado unos días antes y que se llama Afilar los Cuchillos. Afilar los Cuchillos, el video está en YouTube y está ilustrado no con imágenes de Bad Bunny de Residente, sino con imágenes de todas estas protestas. Era una canción profundamente retadora, profundamente agresiva, que exigía la dimisión de Rosselló y de su gabinete de manera muy firme y que daba voz al clamor popular ante la indolencia y ante el oportunismo de Rosselló. Bueno, Rosselló no se aguantó que hubiera esta sesión de perreo afuera del gobierno. Rosselló renunció a los 11 días de que empezaron las protestas en el año 2019, pues francamente aterrado ante la posibilidad de que se le fuera a manifestar ahí una turba encabezada por figuras tan legendarias como Residente y como Bad Bunny. ¿Y qué iban a hacer? Pues iban finalmente a perrear y a tocar una rola de reggaetón. Y entonces es cuando queda claro el poder político que tiene el reggaetón como, digamos, una suerte de signo identitario que permite ser un vehículo de identificación de unas clases populares que se han visto marginadas todo el tiempo y que encuentran en él una voz que no necesariamente está articulada en los términos en que entendemos el discurso político, quienes nos dedicamos a leer medios de comunicación complejos, seguimos la política partidista, pero que de todas maneras resulta poderosamente política en su capacidad para provocar y en su capacidad para subvertir el espacio público, en su capacidad para visibilizar lo que ha sido invisibilizado a lo largo de muchísimas décadas. Y ese había sido, digamos, el gran antecedente político de Bad Bunny, hasta que llegamos a este disco que se llama Debí tirar más fotos. Bueno, Debí tirar más fotos es un disco que escribe Bad Bunny después de una ruptura sentimental. De hecho, mi lectura es que el título Debí tirar más fotos deriva sobre todo de, pues debí haberme hecho más fotos con mi ex, la recordaría yo más. Y tiene varias canciones que hablan de entre la nostalgia y la ardidez por la mujer amada que estuvo ahí, a la que él le enseñó a fumar la juca y beber la moët y perrear, pero que ya no está, pérfida, ingrata, que me abandonó. Y eso es un componente muy importante del libro, del disco. Y entonces yo oía el disco y decía, bueno, a ver, pues este disco es como a Paquita la del barrio, o sea, este disco es como Duro y contra ella. ¿Por qué dicen que es tan relevante políticamente? Luego, de cuando en cuando en el disco aparecen momentos en donde uno no sabe si se está acordando de aquella o está buscando que un clavo saque otro clavo, pero empieza en mami, vamos a perrear y yo por acá y tú por acá y para arriba y para abajo. Y entonces de pronto uno dice, bueno, pues este es un disco de perreo, de reggaetón, como todos los discos de perreo, de reggaetón de toda la vida. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 14 o 15 años, pues se abalanzaba todo el mundo a la pista del Magic, cuando empezaba a sonar el General a cantar bien, bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola. El General fue uno de los primeros artistas de reggaetón y hay una parte de Debí tirar más fotos que está pues en coordenadas 2 gramitos más sofisticadas que los discos del General. Y voy a decir que se tardan en arrancar
las letras que apelan a la situación de Puerto Rico en ese disco. Hay que tenerle paciencia. Como la primera mitad del disco está entre Te ves bien buena y Pérfida ingrata. Pero ya que logra uno superar la primera mitad del disco, que es Pérfida ingrata y Te ves bien buena, llega a la parte política y empieza uno a entender varias cosas. Lo primero que empieza uno a entender es por qué el disco no suena a reggaetón puro, no suena a reggaetón desde el principio. ¿Y por qué suena? Pues finalmente tan boricua, tan puertorriqueño. Es decir, ahí sí es un disco que suena a bomba, que suena a salsa, que suena a merengue y que suena a otros ritmos, que suena a bossa nova, que suena a cha-cha-cha. Es decir, de alguna manera, desde la primera mitad del disco, Bad Bunny está dialogando con otros géneros musicales latinoamericanos y específicamente puertorriqueños. Y uno dice, está padre, es menos cansado que el chuntata chuntata del dembow, pero además suena raro. Y conforme va uno avanzando en el disco, va encontrando canciones que hacen ya referencia específica a la cultura puertorriqueña, en donde a la pérfida ingrata se le olvida bebiendo el pitorro de coco que le lleva a uno el abuelo. El pitorro es un aguardiente muy poderoso, es como aquí el bacanora o el sotol o la raicilla, es el equivalente puertorriqueño de eso, es decir, del moonshine estadounidense, digamos. Y ya mucho más adelante termina con una canción que se llama Lo que le pasó a Hawái, que trata directamente de su intención de que no le suceda a Puerto Rico lo que le pasó a Hawái, es decir, la anexión en términos de Estado y la muerte de una cultura. Es decir, conforme avanza el disco se va volviendo crecientemente político, primero en términos musicales, es decir, recupera una herencia puertorriqueña que trasciende el reggaetón, pero después de eso, en términos explícitamente discursivos, es decir, empieza a, en este, en este viaje de nostalgia que es Debí tirar más fotos, empieza a incorporar también la nostalgia por el Puerto Rico que fue, que todavía es y que podría dejar de ser. Pero después de eso, leí que había toda una serie de materiales de video que acompañaban Debí tirar más fotos y corrí a YouTube. Lo primero es que había, y se los recomiendo mucho, un cortometraje codirigido por Bad Bunny, es decir, por Benito Martínez, Benito Antonio Martínez, que se llama Debí tirar más fotos, que está protagonizado por Jacobo Morales. Jacobo Morales es un actor, cineasta y dramaturgo puertorriqueño que debe estar rondando los 80 años, que ha sido el único puertorriqueño nominado al Oscar a Mejor Película. Es una leyenda a Mejor Película Extranjera. La única película puertorriqueña que ha sido nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera es de Jacobo Morales. Es una leyenda del cine y el teatro y la literatura puertorriqueños. Y en esta película, Jacobo Morales encarna a un anciano que vive solo, se diría, en un suburbio de San Juan, y que tiene por compañía, por única compañía, a una mascota, amigo imaginario, que es un sapito que está vestido con un overol como de mecánico, que se llama Concho. Bueno, Concho no es porque el sapo se llame Concepción. El sapo concho es una especie endémica de Puerto Rico, una especie de sapo endémica de Puerto Rico que está en peligro de extinción. ¿Saben cómo aprendí eso? Leyendo otro video de Bad Bunny. Ahorita llego ahí. Pero bueno, por lo pronto vemos a Jacobo Morales con el sapo Concho, que es un sapo parlante, y viven juntos y se llevan bien. Y Jacobo Morales le dice: debí tirar más fotos, debí valorar más los momentos que viví, debí construir más recuerdos porque cada vez cuesta más trabajo acordarse. Pero bueno, vamos a desayunar. Voy a ir a la panadería a comprar algo. ¿Quieres que te traiga algo? Tráemelo de siempre. Entonces, una secuencia realmente muy simpática. Llega Jacobo Morales a lo que se ve que es una
panadería, lonchería, cafetería de toda la vida de San Juan de Puerto Rico, con una decoración muy de los años 50, y entonces llega y lo recibe una cajera que no habla español, que solo habla inglés, que tiene unos protocolos para tomar la orden completamente computarizados y que responden a un universo pues que él ya no entiende, es decir, pide un quesito, que es un pan de queso tradicional de Puerto Rico, y le dicen que si lo quiere con queso o sin queso. Ya sé que ese chiste en un país en que creemos que las quesadillas no llevan queso no se va a entender, pero créanme, es preocupantón. Y en donde, digamos, todo está sistematizado, decantado una gran cantidad de opciones que no tienen nada que ver con la tradición, todo está despersonalizado, el hombre no puede pagar en efectivo su comida, es decir, el hombre ya no reconoce su país mutó hacia una cultura global, aséptica, que lo excluye. Es decir, le está pasando un poco lo que al sapo concho, está cayendo en peligro de extinción. Después de eso, regresa a comerse su quesito no vegano, por fortuna, con el sapo concho, y ven pasar, y es bastante conmovedora la escena, un coche que pasa con el reggaetón a todo volumen, y el viejo de 80 años, dice que tiene nostalgia de esos coches que pasan con la música a todo volumen, porque ya nadie pasa en coche con la música a todo volumen, y él mismo sale a dar una vuelta tocando reggaetón. Es decir, el corto es un corto que lamenta la transformación cultural en la que Puerto Rico está perdiendo su identidad única por sumarse a una suerte de cultura global aséptica. Pero luego está acompañado por varios videos en donde vemos a Bad Bunny y o a Jacobo Morales en entornos en donde están honrando esa herencia cultural. Uno de una canción que se llama Velitas tiene a Bad Bunny y a Jacobo Morales tratando de aprender a bailar salsa en una escuela de baile muy como de los años 50 de San Juan. Otro de ellos lo tiene en una palapa, en un lugar con piso de tierra, rodeado de personas que evidentemente vienen de las clases populares puertorriqueñas, justamente bebiendo este pitorro de concho para tratar de olvidar, pero al mismo tiempo para tratar de recordar. Es decir, todo el discurso del disco tiene una reinmersión en la cultura tradicional puertorriqueña. Y las canciones que no tienen video tienen lo que se llama en el mundo de YouTube visualizadores, es decir, están acompañadas con imágenes estáticas. Pero en este caso, estas imágenes estáticas son presentaciones de PowerPoint que Bad Bunny encargó a un historiador justamente sobre los problemas políticos, sobre las condiciones históricas y sobre la crisis cultural del Puerto Rico contemporáneo, incluida la historia del sapo concho en peligro de extinción, que luego queda claro que es la gran metáfora, digamos, del peligro de extinción de la cultura puertorriqueña. Este disco no sale en cualquier momento. Este disco sale después de que en campaña, la campaña de Donald Trump habla de Puerto Rico como un gran montón de basura que flota en medio del Océano Atlántico. Esto sucede en medio de este discurso furibundamente antiinmigratorio por parte de la administración Trump. Es decir, es un discurso de resistencia. Y quizás esa es la gran lección de la pinche complejidad de Bad Bunny para mí. La lección es que a lo mejor la resistencia no pasa necesariamente o no pasa siempre por discursos políticos explícitos. A lo mejor la resistencia pasa por la reivindicación de una pieza de panadería tradicional, de una especie animal en peligro de extinción o del derecho a perrear y a zumbar y a cingar para arriba y para abajo.
creo que mi gran aprendizaje a partir de Debí tirar más fotos de Bad Bunny y de la inmersión en toda la cultura del reggaetón que tuve es que hay formas de resistencia política que no pasan por el discurso verbal racional, pero que eso no las hace menos poderosas. Y ya que remedio, tendré que agradecer a Claudia y a Melissa no solo por todo lo que hacen por la pinche complejidad, sino por haberme llevado a esta pues aventura de inmersión total en el reggaetón y en Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Soy Nicolás Alvarado, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que somos una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer y en su formato de video en YouTube, y que a mí me pueden encontrar como Nicolás Alvarado, lector, tanto en Threads como en Instagram. Y por cierto, yo pues qué remedio, sí soy del mundo de lo verbal, tengo que terminar haciendo un agradecimiento verbal a todos los bots de hate de Emilia Pérez que nos han saludado esta semana, nos han hecho un trafical. La pinche complejidad es, ¿quién pagará la estrategia, caray? Nos escuchamos la próxima.